Hermano Marcos, nuestro hermano hace tiempo no ministra la palabra, pero le digo, ten fe, ten confianza, no eres tú, es el Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Buenas tardes. Buenos días todavía. Ya quiero que se acabe, ¿verdad? De veras que es un privilegio gozarnos en alabanza, en oración, poder mostrar lo que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Y decirle, Señor, gracias por estos momentos que nos permites alabar. Vamos a ponernos de pie y vamos a ver el libro de Génesis 22, capítulo 1, del 1 al 19. Génesis 22, hermano. 22. Le vamos a seguir como ya hace nuestro hermano Leo. Yo leo 1, ustedes el 2 y así hasta el 19. ¿Ya lo tienen? Amén. Es cuando Dios ordena a Abraham a sacrificar a su único hijo. Y vamos a hablar precisamente nada más de este pasaje, que la mera verdad es un pasaje hermoso. Y la palabra de Dios dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a Dios. Todos juntos, y volvió a hablar, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Pueden inclinar sus rostros, por favor? Padre, estoy aquí delante de tu presencia, Señor, reconociéndote, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y ahora, Padre, a través de esta enseñanza, Señor, que tu Espíritu Santo tome mi vida, Señor, y que mis hermanos reciban una palabra, bendito Dios. Necesitamos día a día de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a hablar referente a este pasaje del sacrificio que pues, tenía que hacer Abraham, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que vamos a ver es el versículo 1, cuando dice: aconteció de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Para empezar, cuando dice Abraham, heme aquí, ¿por qué creen que le dijo heme aquí? Por obediencia. Por obediencia, porque tenía una relación con Dios. Haga de cuenta que Dios y Abraham caminaban, ¿qué? Juntos. Entonces, padre, un hijo, ¿sí me entienden? Tenían una conexión, una relación. Si yo, por ejemplo, o un ejemplo, hermana Laura, cuando andabas de novio, ¿qué hiciste para conocer a tu pareja? ¿Qué hizo para conocer? ¿Cómo lo conociste? ¿O cómo lo empezaste a conocer? Pues hablando, ¿no? Hablando, ¿y qué fuiste descubriendo de eso? ¿Cómo era la persona? Exacto, es lo mismo. Si nosotros nos acercamos a Dios, ¿cómo le vamos a conocer? Hablando. Acercándonos a Él, hablando. Y una cosa importante, Abraham tenía sus oídos bien aristados. Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Heme aquí, Señor. ¿Sí? Heme aquí, Señor. Dispuesto estoy, ¿no? Y cuando Dios te hable, ¿qué tenemos que decirle? Entonces, una de las partes importantes que tenía Abraham era que conocía, caminaba junto con Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a caminar y a tener una intimidad con Dios, cuando Dios nos habla, sí, Señor, aquí estoy. Porque también nos habla el enemigo. ¿Están de acuerdo? Sí. Y nos prueba. A ver, vamos a ver ¿qué tal? No, tú no. Señor, tú eres el que me estás hablando, no es. Entonces, debemos de tener mucho cuidado y conocer realmente quién es el que nos está hablando. Entonces, Abraham tenía una comunicación, o se puede decir la oración, ¿no? Que es comunicación directamente con Dios. Entonces, un paso muy importante, heme aquí, y dice el 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense esa escena. Dios le dio a Abraham a su hijo en una edad avanzada, aproximadamente 100 años, ¿sí? En su vejez no podía tener hijos, pero le dijo, no te preocupes, Abraham, te voy a dar un hijo. Cuando recibe ese hijo, ¿cómo creen que estaba Abraham y Sara? Sara no lo creyó al principio. Ay, Señor, ¿cómo es posible que yo, siendo ya mayor, bebas a dar un hijo? Pero Dios le había dado una promesa a Abraham, y Abraham lo creyó.
Pero lo importante de esto, ¿qué pasó con la vida de Abraham cuando le dijo, oye hijo, dame a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio? ¿Cómo creen que la escena de Abraham? Híjole, muy difícil, ¿verdad? Pero, ¿tú estarías dispuesto a dar tu hijo para morir por alguien? ¿Verdad que es bien difícil? Es muy difícil. Pero Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, tu único, y ofrécemelo. ¿Sí? El 3, ¿qué dice que hizo Abraham? Y se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos, a Isaac, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios, ¿qué? ¿Qué hizo Abraham? Se preparó. Se preparó y dice que se levantó muy temprano de mañana, ¿y qué? Pues se preparó. Donde dice aquí, enalbardó su asno y agarró a sus siervos. Enalbardar significa, no sé si han montado caballos, que les pone la montura, los encinchan para que cuando se suba uno no se caiga. Está preparado el caballo para montarlo. El asno es exactamente lo mismo. Se prepara, se cincha y, ¿por qué? Porque ahí pone uno. Yo cuando fui a un pueblo, en el asno montamos todas las maletas. Imagínate, si no estaba bien encinchado, bien enalbardado, la carga se iba a hacer para un lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Preparó, y se preparó él, y dice que muy de mañana se levantó, agarró a 2 siervos, a su hijo, y agarró camino. ¿Qué estamos viendo aquí? La obediencia de Abraham. ¿Sí? No es fácil. El único hijo, Dios le hizo una promesa a Abraham, pero al mismo tiempo se lo está pidiendo. ¿Se equivocó Dios? no. No, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Estaba probando. Como hizo Dios con Job. ¿Se acuerda de la vida de Job? Sí. Exactamente lo mismo. Dios estaba probando a Abraham para ver qué tan dispuesto, qué tan disponible estaba para obedecer ¿la qué? La voz de Dios. La voz de Dios. Y vamos a leer un pasaje Hebreos 11, 17, no se pierda ahí, al 19. Leo. Hebreos, ¿qué les dijo? 11, 17 al 19. Cuando lo tengan, mira, ya lo tengo. Amén, hermanos. Once, 17 al 19. Dice así, ya lo tienen, ¿verdad? Amén. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hasta ahí. Gracias. ¿Por qué vemos este pasaje donde dice que aún lo puede levantar entre los muertos? Acuérdense que Dios le había pedido a Abraham
un sacrificio, iba a ser su hijo. Imagínense la mente de Abraham, su corazón, pero él tenía ¿qué? Esa convicción, tenía fe, tenía obediencia. Dice, bueno, si Dios me dijo que iba a ser mi heredero, pues yo lo sacrifico, ¿verdad? Yo sé que Dios lo puede levantar aún de los muertos. ¿Qué pasó en aquella escena? Su amigo de Jesús, cuando le fueron a avisar sus hermanos de Lázaro, que Lázaro ¿qué? Había muerto. Dice la palabra de Dios que se entristeció. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran muy amigos. Entonces, ¿qué les dijo? No se preocupen. Y fue Jesús hasta donde estaba su amigo. ¿Y qué pasó? Lo levantó. Lo resucitó. Por eso Abraham tenía esa confianza. Bueno, si Dios me dio la promesa que él va a ser el heredero, bueno, yo voy a obedecer, pero sé que si yo lo sacrifico, aún lo puede levantar de la tierra. ¿Sí? Aún muerto, Dios me lo puede regresar. Vamos a poner así. ¿Por qué? Porque le iba a ofrecer. Bueno, vamos a continuar. Ah, ya me perdí aquí. Dice, ya leímos el 2, ¿verdad? Así, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios ¿qué? No se fue a cualquier lugar, ¿verdad? No. Dios les dio órdenes específicas. Ve allá y yo te mostraré a dónde tienes que ofrecer a tu hijo. 4. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días recorrió Abraham? 3. 3. 3 días. Imagínense esos 3 días caminando, pensando, mi único hijo, lo tengo que ofrecer, tengo que ser obediente. Sí, todas las cosas que pasaron por su mente. Pero más sin en cambio él tenía que Ser obediente. sus ojos puestos en lo que Dios le había dicho. ¿Han visto los caballos que tienen, no sé cómo les llamen, que tienen esta parte? Que no pueden, ¿sí? Nada más que a donde ven, ahí van. Exactamente, Abraham tenía sus ojos puestos en la comisión que Dios le había dado. ¿Sí? ¿Cuál era la comisión? Y sobre eso se fue. Desde que empezó, desde que recibió la palabra, fue caminando sobre esa misión que Dios le había dado. ¿Sí? Pero esos 3 días yo creo que fueron eternos para Abraham. Estar pensando ese amor que tenía por su hijo, ofrecerlo. ¿Por qué? Porque Dios se lo había pedido. El 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego, cuchillo, y fueron ambos, ¿qué? Juntos. Entonces, imagínense la escena. Isaac cargando ¿qué? El leño. Y Abraham tenía el fuego, cuchillo, para ofrecer el sacrificio. En ese momento, no quiero imaginarme el corazón de Abraham caminando y llevando el sacrificio. Vamos a continuar. Dice, entonces, 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero? ¿Sabe por qué hizo esa pregunta? Porque Isaac sabía que su padre cuando ofrecía o hacía un sacrificio, siempre había un cordero. Por eso él sabía
que cuando iba a un sacrificio tenía que llevar un cordero. No lo veía por ningún lado. Padre, ¿dónde está el cordero? Llevamos todo. ¿Y el cordero? Y adelante, en el 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Esta palabra que le dijo, Dios proveerá. ¿Por qué habrá dicho esto Abraham? Porque tenía la convicción. ¿Sí? Él iba a lo que iba, pero también pensando en su confianza, pues Dios va a proveer. Dijo, no te preocupes, nosotros vamos a obedecer, vamos a hacer lo que Dios nos dijo. Un sacrificio se va a hacer. Amén. Amén. Vamos a continuar. En esta parte que hemos pasado, Abraham creyó lo que Dios le pidió, ¿sí? Y Abraham creyó para obedecer. Cuando Dios le dijo a Abraham, bueno, Señor, yo creo, voy a obedecer porque te creo, ¿sí? Y también obedeció porque creyó. Al hacer todo esto, ¿qué pasó con la vida de Abraham? Sus pensamientos, todo aquello que le atribulaba, dijo, Señor, voy a hacer a un lado todo. ¿Qué es eso? Me voy a despojar de todo eso que tengo en mi cabeza. Voy a confiar plenamente en ti. Mi confianza está en ti. Voy a creer lo que tú me has mandado hacer. Y voy a creer, voy a confiar y voy a obedecer. Amén. Amén. Vamos a continuar. El 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, ¿qué hizo Abraham? Edificó un altar, compuso la leña, ató a su hijo y lo puso sobre la leña. Y dice que en ese momento ya todo estaba preparado. ¿Qué hizo Abraham? Agarró el cuchillo y lo iba a degollar a su hijo para concluir la misión que Dios le había mandado a Abraham. ¿Sí? Pero dice el versículo que sigue, dice, y extendió Abraham su mano como el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, ¿cómo respondió? ¿Quién le habló aquí en este pasaje a Abraham? El ángel. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Jesucristo. En todo el Antiguo Testamento, cuando habla el ángel de Jehová, se refiere a Jesús mismo. Entonces, Jesús le habló y le dijo, detente, Abraham. Yo conozco que temes a Dios. Imagínense, a punto de concluir su misión, porque era una misión que Dios le había dado. ¿Sí? Entonces, Jesús mismo va y lo detiene. Pero si se dan cuenta, ¿cómo contestó? Heme aquí, porque conocía la voz. ¿Cómo vamos a aprender a conocer esa voz tan hermosa de Dios? Si no leemos la Biblia, si no nos postramos, pedimos, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, incruste estas palabras en mi espíritu para que tenga vida, ¿sí? Para que lo que está aquí dentro, ¿qué? Ustedes lo noten, y además gente lo note.
Una ocasión decía un pastor, no se fijen en mí, dice, porque yo tengo muchos errores, ¿sí? Yo tengo mucho pecado. ¿Y por qué no decir, verdad? Como se puso los pantalones Pablo y dijo, invítenme a mí, como yo invito a Cristo. Entonces, cuando el Señor incrusta esas palabras dentro de nuestro espíritu, sí o no, va a haber un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y se va viendo el cambio. ¿Por qué hay cambios? Uno se los pide a Dios. Cuando uno viene a Dios, como decía nuestro hermano, venimos de lo más profundo. Yo no tomaba, no fumé, no me drogué, nada de eso. Ay, soy tan bueno, ¿verdad? No, mi hermano, yo también necesitaba a Dios, porque también estaba muy allá. Pero Dios fue tan misericordioso que Él me tomó. Yo en la casa era muy agresivo, muy enojón. No sé si me llegaste a conocer, Anselmo, de cuando no conocía de Dios, totalmente diferente. Pero ¿qué pasa cuando la palabra de Dios se incrusta en nuestro espíritu? Cuando yo empecé a hablarles a mis familiares, ¿saben que yo ya voy a la iglesia, soy cristiano? Ay, dice, por favor, te conozco, sé cómo hablas, sé cómo te conduces. Dice, así que a mí no me vengas con cuentos y no te vengas con santurradas. No le dije nada. Después de 2, 3 semanas, dice, Pino, ven, tienes razón, dice, ya no hablas igual, ya no eres grosero, ya no esto, ya no lo otro. Entonces, ¿qué estaba pasando con esa palabra en mi vida? Estaba transformando. Entonces, si hay un cambio, entonces ellos lo tienen que ver, ese cambio en nosotros, cuando realmente hacemos una decisión, pero firme. ¿Sabes qué, Señor? Yo te creo. Y entonces la palabra de Dios empieza a estar dentro de nosotros, para cuando nosotros lo hablemos, no nos crean por lo que hablamos, sino por los frutos que empiezas a dar. Pero ese fruto lo vas a empezar a dar ¿cuándo? Cuando el Espíritu de Dios esté y la palabra de Dios esté ¿qué? Incrustada, o sea, bien arraigada. Entonces, ahí es donde tenemos que ver un cambio. Y sí, podemos ver las personas y hay un cambio. Yo conocí a este hombre cuando andaba lejos, además me decía, quiero ver. Y yo, calladito. Porque como Abraham, yo recibí una misión. Apenas me empezaba a acercar a Dios. ¿Y saben qué me dijo? Dale de ese hombre. No le hables. Nada más, velo y muestra tu amor. Y una ocasión me dijo, ¿sabes qué? Estaba dispuesto a golpearte. Y le dije, no me hubiera importado, porque Dios me mandó a eso. ¿Sí? Cuando Dios te manda algo, no nos podemos hacer a un lado. Tienes que cumplir esa misión, ese llamado. Si yo no hubiera obedecido, ¿saben qué hubiera pasado? Posiblemente este hombre no estaría frente de aquí. Ustedes no estarían. Estaríamos en otro lugar. ¿Sí? Pero hay que ser obedientes. Cuando Dios te habla, hay que cumplir. Pase lo que pase, tienes que llegar al propósito. También recibí otro llamado. ¿Sabes qué? Fulano de tal, velo a ver. Dije, Señor, velo a ver. Y sí, yo no le hablé palabra igual que este hombre, porque era bien duro. Yo nomás cumplí. Yo le dije, Señor, pues yo aquí estoy. Pase lo que pase, yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, dice la Biblia. Mis respetos para este hombre, porque siempre ha tenido esa interpretación de Dios, esa sabiduría. Entonces yo no podría llegar con la Biblia y decirle, mira hermanito, arrepiéntete, porque no. Aquí era
hechos, con ese amor que Dios había puesto en uno. Gloria a Dios. Y él se dio cuenta, ¿sí? Y una ocasión dijo a su hijo: papá, tiene razón, dice, es el único amigo. Y fíjate bien lo que dice: amigo como estos, dice, no lo hay. Así que fíjate bien, padre, lo que estás haciendo. Dice, porque fue el único que tuvo la paciencia. ¿Pero sabe por qué tuve la paciencia? Porque Dios, yo confío en Dios, nada más me envió a estas dos personas y Dios lo levantó. Gloria a Dios. Y después de los años, ese hombre fue usado para poder yo Amén. Gloria a Dios. ahora Amén. levantarme. Yo le decía a Anselmo hace rato, tiene aproximadamente 32 años que yo no me paraba aquí. Imagínense, 32 años. Se oye mucho, ¿verdad? Sí. Pero miren, gracias a Dios, otra vez estamos aquí. Amén. Vamos a continuar. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que ¿qué? Que temes a Dios. Temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y la palabra que clave es: debemos de tener ese temor, no miedo, temor. Temor, cuando me dijo este hombre, te toca compartir, créanmelo que me dio un temor, pero no de miedo, sino temor del Señor. Hay años que no me paro aquí, pero voy a ser obediente. Y eso me lleva, ¿a qué me lleva? A decirle a Dios: te necesito porque yo no puedo. Yo no puedo, te necesito. Estuve una semana, días, y de hecho le dije: hermano, mi mente está en blanco, no sé qué decir. Tú no te preocupes, confía. Si yo te apoyo, te voy a dar unos tips, pero Dios te va a dar lo que tengas que darles. Lo único que está pidiendo, dice, es que te humilles y reconozcas que necesitas de Él. Amén. Amén. Entonces debemos de tener ese temor como lo tenía Abraham. Si Abraham no hubiera tenido ese temor, no hubiera sido obediente, no hubiera tenido esa convicción, nada, no, es más, ni hubiera ofrecido a su hijo. ¿Están de acuerdo? Y para todo eso necesitamos hacer lo que hizo Abraham: revestirnos del Espíritu Santo, revestirnos de santidad, pureza, de incorruptibilidad. Necesitamos esas vestiduras para poder ofrecer nuestros cuerpos día a día. Dice el Señor: sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar la santidad. ¿Qué dice aquí arriba? Entonces, si el Padre es santo, si el Hijo es santo, si el Espíritu de Dios es santo, ¿qué es lo que está demandando de nosotros? Santidad. Es que ustedes buscan la iglesia perfecta. Pues Dios va a venir por una iglesia limpia, sin mancha, sin arrugas. ¿Qué quiere decir eso? Pues una iglesia santa. ¿Sí? Porque nos vamos a presentar a las bodas de qué? ¿Qué nosotros vamos a hacer? La novia. Entonces, si Jesús es el novio y es santo, pues va a venir por una iglesia santa. Él no va a venir por una iglesia incorruptible. ¿Sí? Entonces,
Vamos a echarle ganas y a vestirnos de eso que se vistió Abraham. Porque preguntara a nuestro hermano, ¿qué tiene Abraham? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué su confianza? ¿Por qué esto? Pues porque él confiaba plenamente en él. Conocía su voz y al momento que el Padre le hablaba, heme aquí, Señor. Estaba dispuesto con esa disponibilidad y sobre todo anhelaba hacer la voluntad de Dios. Y sí, muchas veces dentro de la iglesia, hermano, ¿me ayuda, Señor? Pues sí, hermano, sí, lo hacemos, obedecemos, pero qué bonito es. Ay, yo anhelo servir. Oye, mi hermano, ¿puede ser esto? Claro que sí, con todo gusto, mi hermano, tengo toda la disposición. ¿Qué se va a hacer? Pero lo estoy anhelando. Abraham anhelaba obedecer a Dios. Abraham anhelaba estar siempre en su presencia. 3 días estuvo en camino. Esos 3 días difíciles. ¿Cuántos días estuvo Jonás dentro del pez? 3 días. ¿Y qué pasó? En esos 3 días Dios le hizo reflexionar a Jonás. Y en esos 3 días difíciles de camino para Abraham, pero él iba siempre adelante. Amén. Amén. Vamos a continuar. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, ¿un qué? Un carnero grabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero. ¿Se acuerdan cuando dejó a los siervos y le dijo, ustedes esperen aquí, yo y mi hijo iremos a qué? A sacrificar, adoraremos y volveremos? Tenía esa convicción de que iba a volver, pero muchas cosas pasaron en su mente. Y cuando vio el cordero, Dios, ¿qué? Proveyó. Dios proveyó. Imagínense cuando Abraham vio ese cordero. Ay, Señor, gracias. Pero su misión era, y hasta el punto de agarrar el cuchillo, él obedeció hasta ese momento, hasta que ¿qué? Jesús le dijo, detente, Abraham. El ángel de Jehová, detente, Abraham. Yo conozco que temes a Dios. Amén. Amén. Y dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, ¿qué? Proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, diciendo, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, por esa obediencia, ¿qué pasa? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cuántos han ido al mar? Amén. ¿Has visto la arena? ¿La puedes contar? No. Y cuando vas al pueblo, yo digo, es un pueblo, o mi estado, es el segundo de Edén, Chiapas, se ve hermoso. En las noches uno voltea y ve las estrellas y no las puede notar. Aquí muy raro se ve, pero en provincia creo que sí se alcanza a ver, porque yo me acuerdo cuando era niño, andábamos jugando en las noches, se veía estrellado el cielo. Y la verdad, no se puede notar. La luna, a
alumbraba toda la parte donde estábamos y las estrellas, qué hermoso. Bueno, como la arena del mar y como esas estrellas, Dios iba a bendecir ¿a quién? A Abraham. ¿Por qué? Por la obediencia que tenía Abraham. ¿Amén? Amén. Vamos a seguir con el número 18. En tu simiente serán benditas toda la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos ¿a dónde? A Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Imagínense cuando los siervos de Abraham ven que regresa Abraham y su hijo, ellos no sabían, pero se pusieron contentos. Ah, mi Señor llegó. Para concluir esto, debemos de tener eso que tuvo Abraham: la fe, la obediencia y también, sobre todo eso, el amor tan grande que tenía Abraham por Dios. Entonces, si nuestra fe ha estado un poquito cabizbaja, es momento de que nuestra fe, como decía el canto, ¿qué? Vaya en aumento. Un grano de qué? Mostaza. ¿Y qué tanto crece ese granito? Es uno de los árboles más grandes de la vida. Entonces, si ese tamaño de fe, de semilla, hace eso, imagínense si ponemos, decía mi hermano hace tiempo, le pones patitas a tu fe. ¿Qué es patitas? ¿Para qué? En acción, ¿sí? Accionar nuestra fe. Entonces, vamos a obedecer, vamos a despojarnos de nosotros mismos y pedirle al Señor que nos santifique,